Bueno, me están acompañando Ale Cacase, Lucho Martínez. La idea es que hablemos un poco de este tema. Siempre los convoco para hablar o la mayoría de las veces para hablar de temas provinciales. Este también es un tema provincial, pero que tiene trascendencia a nivel nacional, porque nos afecta absolutamente a todos los argentinos. Estamos hablando de servicios básicos como las tarifas, y además porque el debate está absolutamente instalado, ¿sí? Porque todo el mundo, en mayor o en menor medida, se siente afectado por esto que propone el gobierno. Así que la idea es... Bueno, es bueno el tema que propones, Alberto. Yo, la verdad que lo que quisiera abordar desde una cuestión puntual que pasa en la provincia, y yo creo que podemos ayudar a resolver, y en esto de la legislatura tenemos mucho por hacer. Fíjate que con el tema de las tarifas, más allá de lo que es la discusión o el debate ideológico, político, que el tema de los aumentos para llegar a pagar el costo de la energía, la oposición que hay respecto de eso y demás, que por supuesto vale la pena discutirlo también. Pero fíjate los datos que yo los vengo monitoreando hace tiempo y ahora los pedí recientemente, que es con el tema de la tarifa social, ¿no es cierto? La tarifa social para ayudar a aquellos que menos tienen, que les es más difícil pagar la boleta, ya sea de gas o de luz, y que apunta sobre todo a los beneficiarios de AUH, a los jubilados de hasta 2 haberes mínimos, a los que tienen ingresos de hasta 2 salarios No quiero entrar a discutir, apenas arrancaste, pero quiero decirte que la tarifa social no le llega a nadie. Voy a plantear un tema importante. Bien. Me está amenazando. Es decir, Julián, ¿sí? Dale. San Luis es la segunda provincia que más tarifa social tiene en el gas en todo el país. Es decir, un 30% de los usuarios de gas tienen tarifa social en San Luis. Sin embargo, en la electricidad somos una de las provincias más bajas, que menos tarifa social tiene. Apenas un 9% de los usuarios de la electricidad en San Luis tienen tarifa social. Esto yo lo vi hace mucho tiempo, cuando empezó todo este esquema de aumento de las tarifas, y me preocupó. Y hablé con el subsecretario de Coordinación Tarifaria de la Nación para decirle, ¿cómo puede pasar esto? Si los criterios para asignar la tarifa son los mismos. Sí. Más allá de que San Luis tiene 4 de cada 10 familias que no están conectadas al gas natural y que consumen la garrafa social, y entonces de alguna manera te cambia el universo de los que consumen un servicio y otro no. Pero digo, ¿cómo puede ser que con el mismo criterio de asignación tenemos 30% de cobertura en uno, 9% de cobertura en el otro? Y me explicaron a partir de eso que hay una mala coordinación en la remisión de la información. Hay un sistema nacional que es el SINTIS, que es el que coordina todas las comisiones reguladoras, la información tarifaria. Pero si a la tarifa social vos ingresás online. No, pero eso de manera voluntaria, pero ya hay una aplicación automática. Sí. Es cierto que vos lo podés hacer de manera voluntaria, y nosotros hemos hecho campañas, lo hicimos en su momento. Sí, porque está para mi gusto demasiado burocratizada la cosa, pero... Claro, pero por ejemplo, nosotros hicimos, recuerdo, campañas en la ciudad de San Luis, en el Volcán. Yo tengo una oficina de atención ahí ciudadana, legislativa, que tengo en nuestra propiedad en la calle San Martín. Pero entre todos habremos hecho 1.500 tarifas, con mucho esfuerzo. Pero hay una aplicación que es automática, que es con la información que remiten las comisiones reguladoras. Y en esto que pasó, y en esto también te lo transmito, Lucho, para que tratemos entre todos de solucionarlo. Hay 50.000 NIS, que son los números de identificación de servicio de DESAL, que no tienen vinculada la información necesaria. Es decir, hay unos 20.000 NIS que no tienen un DNI asociado, y hay otros 30.000 NIS que tienen un DNI pero no tienen la información tributaria. Entonces, ¿qué implica? Que hay 50.000 potenciales beneficiarios, o sea, 50.000 usuarios de electricidad, que algunos podrían tener tarifa social y otros no, que no están siendo reconocidos por el sistema para aplicarles la tarifa social. Y esto es serio, porque
Nosotros estamos todo el tiempo discutiendo el tema del costo fiscal, que si debe la nación ajustar o no, que si la provincia debe hacer esfuerzo con los subsidios. Ahora Macri postuló el tema de la reducción de los impuestos, que en realidad en San Luis no es muy sustantivo porque los impuestos de ingresos brutos sobre el gas es casi mínimo. La incidencia es mínima. Es casi mínima y hay una tasa, hay una contribución que es municipal del 6%, pero tampoco es lo que más incide. En todo caso el IVA incide más también en los servicios públicos. Pero esto que te estoy planteando es algo que no implica el esfuerzo fiscal de nadie, o sea, eventualmente lo va a hacer de la nación, pero bajo un esquema que ya está previsto, que es el de la tarifa social. Y por un tema de falta de información, estamos dejando afuera del beneficio a muchísimos. ¿Y qué es lo que se debería hacer? Lo que se debería hacer es actualizar la información. ¿Y eso quién lo debería hacer? La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de la provincia, y enviárselo al CINTIS, que es el Sistema Nacional. De esta forma podríamos hacer que, si tenemos 30% de usuarios de gas con tarifa social, podríamos llegar casi también al 30, del 9 al 30% de usuarios de electricidad. Hay una cuota de verdad en eso y algo que no. Que en realidad él también expresa algo que es verdad. Esta relación de gas y electricidad es precisamente la razón por la que muchos quedan afuera. Porque una de las barreras o impedimentos que tiene la tarifa social, o una de las razones por las que se te cae la tarifa social, es la cantidad de kilovatios consumidos. El gran problema es precisamente que en las zonas más vulnerables, el marginado, el que está en barrios que no han accedido al gas natural y que encima no van a acceder porque tenemos un problema energético, que no hay distribución de nuevas redes, esa persona, esa familia está obligada a consumir muchísimo más electricidad porque es el único recurso que tiene, tal vez con una velita, con un calefón eléctrico, es su único medio de subsistencia. Entonces exceden los kilovatios y automáticamente quedan fuera de la tarifa social. Hay que reprogramar el concepto de la tarifa. Incluso yo creo que sería una buena medida hacer una determinación geográfica, objetiva. Nadie podría dudar que el barrio 9 de Julio, 1 de Mayo, Santa Rita necesita tarifa social. No tengo que pedirle a esa persona que me lleve hasta análisis de orina para ver si le doy o no la tarifa social. No, la ausencia o la no relación de datos es una excusa. Yo creo que la tarifa social tiene que tener otros componentes, porque hay zonas donde nosotros sabemos efectivamente que necesitan la energía, porque es lo único que tienen, es lo único que tienen. Y el tema general tarifario, la verdad que es como hemos hablado muchas veces cuando discutíamos sobre seguridad e inseguridad. Seguimos discutiendo si hacemos o no más cárceles, y en realidad el debate es otro, es cómo saneamos la economía, porque en este caso, en el marco del déficit fiscal, la tarifa termina siendo una variable más de ajuste, una mala variable de ajuste, que hay que tomarla, hay que ajustarla, pero en un tiempo oportuno. Lo que le está pasando a la economía argentina es, todos sabemos, vos Ale sabés mucho de economía también, y entendés que la economía es una cuestión de administración de la escasez. Ahora Argentina se encuentra en un escenario donde compulsan dos escaseces, valga el término. La producción de bienes y servicios que no puede producir por una carga tributaria muy fuerte, y además, si quisiera producir, se encuentra que del otro lado no hay consumidores con capacidad para adquirir todos esos bienes y servicios. Entonces, se encuentran estos dos grupos de escasez. Y el Estado lo que tiene que hacer, en vez de tomar estas variables de ajustes, por ejemplo, una buena medida que debía seguir fortaleciéndose, fue con el blanqueo de trabajadores. Hay que terminar de blanquear la economía. Esta medida que han tomado ahora, por ejemplo, del postnet, es una buena medida. Entonces vos tenés que lograr que haya más contribuyentes con menor carga impositiva, para que todos, con un poquito, podamos sostener la economía. Déjenme agregar algo, ya te dejo. Quiero decirte que el martes, en el programa que tengo en Buenos Aires, es decir, que tiene un universo inmenso porque llega a todo el país, la lluvia de mensajes fue escandalosa, digamos, escandalosa en cuanto a las cosas que se decían y en cuanto al número. Es decir, nunca había recibido tantos mensajes, era uno atrás de otro, y la mayoría, el 95%, todos de alguna manera quejándose por la realidad que le toca vivir en relación a los servicios que se le tornan impagables. Digo, me parece a mí,
y esta es una opinión y te la dejo para que la contestes, o que la respondas, que el gobierno está carente de sensibilidad para atender una realidad que le está explotando la mano, porque esto que yo te estoy contando, el gobierno lo sabe, porque no solamente yo lo sé, porque ¿sí? Primero, bueno, creo que eso es parte del debate y de la confrontación política. A nadie le gusta aumentar las tarifas por deporte porque disfrute de eso. Es decir, nosotros tenemos pero no la puede pagar la gente. Nosotros tenemos un problema de un déficit fiscal muy fuerte que tiene el país. En definitiva, el país viene y sigue emitiendo deuda para pagar consumo de energía. Porque nosotros, aún con todos los aumentos que ha habido en el gas, apenas se está pagando los 2/3 del costo de extracción. Es decir, hay 1/3 del costo de extracción del gas que no se está pagando. Y alguien lo paga. O sea, o se paga por vía de tarifa, o se paga por vía de impuestos, o se paga generando deuda que afecta a las generaciones futuras. Pero creo que tampoco puede la confrontación. Pero buscar la variable de la gente. Sí, y eso hay que combinar, y por eso hay dos preocupaciones centrales. Una es la de las que menos tienen, que les llega la tarifa social, pero también está la preocupación fuerte, que es la que ha transmitido mi partido también en las últimas semanas, que es de aquella clase media que está por encima del umbral de la tarifa social, no percibe beneficios del Estado ni ingresos, pero igual con la inflación y con la suba de los sumarle las pymes y las micropymes. Les cuesta pagarlo, sí, claro. No es que no puedan pagarlo, pero tienen que hacer un esfuerzo mayor en pagarlo porque les consume más parte del ingreso. Ahora, ¿por qué yo planteé lo que te decía al comienzo? Porque yo sé que toda discusión que es de plata es complicada. Si el gobierno de la provincia de San Luis también puede ayudar a subsidiar la tarifa, pero es plata. Si la nación tiene que resignar impuestos, es plata. Si tiene que emitir deuda o aumentar el déficit, es plata. Ahora, en esto que te planteé concretamente, y que reitero, Lucho, no es una excusa, sino que es el que contribuyamos a solucionar un problema que es administrativo, en el que la provincia no tendría que poner un peso, la nación lo va a tener que poner, pero bajo un esquema que ya está establecido, que es ese de la tarifa social, y podríamos estar ayudando a muchísima gente. Hay cosas que se pueden hacer desde el gobierno sin gastar más plata de la que se gasta. Tomo algo en esto que dijo Lucho del tema del consumo. Es cierto que las estructuras tarifarias en general son en bloques crecientes. ¿Qué quiere decir esto? Es determinado precio por los primeros 200 kilowatts, otro precio más alto por los siguientes. A medida que hay mayor consumo, en general el precio crece. Y es cierto lo que él dijo también, que no está siempre correlacionado el consumo con el ingreso de las familias. Es decir, hay gente que por ahí es muy pobre, pero tienen 5 integrantes del grupo familiar y consumen mucho más energía que yo, que vivo solo en un departamento, claro, y no estoy en todo el día. ¿Está bien? Sí. Entonces eso lo tiene que tener en cuenta los esquemas tarifarios. El esquema tarifario nacional o la tarifa social combina un criterio de ingreso, que es esto de quiénes son los beneficiarios que te decía, pero lo da hasta cierto consumo de kilowatt. Ahora, la provincia, por ejemplo, que tiene un esquema mucho más pequeño de subsidios, pero lo tiene, que es el Fondo Compensador Tarifario, solo da el subsidio por consumo y no por ningún criterio de ingreso. En San Luis tienen subsidio de la provincia a aquellos que consumen entre 20 y 200 kilowatts, no importa si sos rico, pobre, de clase media o nada. Yo esto lo cambiaría. Usaría, como él dice, los criterios de los barrios, que eso totalmente de acuerdo. Si vos tenés un asentamiento, tenés un barrio que es pobre, que sabes que toda la gente que vive en ese barrio pertenece a un mismo sector socioeconómico, se lo das directamente, sin andar relevando tanta cosa. Claro. Pero, por ejemplo, en el caso de la provincia, nosotros tenemos perfectamente identificado, por ejemplo, quién es beneficiario del plan de inclusión social o quién es beneficiario de otro plan social del Estado. Yo apuntaría a ellos para darle el subsidio. Y esto, de hecho, fue evaluado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de la provincia. Está hace años en la Cámara, hace años, porque yo lo propuse, lo propuso también Larrea cuando fue diputado, y no lo aprobamos, y no lo tenemos. Y es algo que lo tenemos que redireccionar, porque de nuevo ayudaría a aquellos que... Bueno, ¿viste? Y no es gastar más plata, ¿eh? Sí. No es que la provincia ponga más plata, nada. Con la misma plata que tiene, pero es redireccionar. De todas maneras, insisto que el debate es mucho más serio. Las tarifas son lo urgente.
pero la economía es lo importante, porque si no vamos a discutir cíclicamente la cuestión de las tarifas. Yo sé que antes no se revisaron, yo sé que hay que reajustar, pero la noción es sobre la economía. Y recién hablaban del endeudamiento. En realidad, quienes estamos pagando de alguna manera la reinversión en materia energética somos nosotros con el pago de las tarifas, no lo está haciendo el Estado. Porque el destino de las LEVAC prácticamente no ha ido para eso. Ha sido el gasto corriente sin inversión. 1 billón, imagínate lo que es 1 billón de LEVACs emitidas. El Estado Nacional está pagando alrededor, más, en realidad te voy a poner un número mínimo, 7.000 millones de pesos por mes de intereses por las LEVACs. Esto es un problema ya, porque esto no está yendo sí a financiar el déficit fiscal, pero no a compensar estos desequilibrios que yo decía de la economía. ¿Me dejas agregar algo con un agravante que tiene que ver con lo que pasó hoy? Y esto lo podemos charlar entre los tres. Digo, con el dólar casi a 21 pesos hoy. Digo, es decir, sí, yo a ver, guarda, pasa, digo, no nos vayamos al tema. Y ese pero es un problema grave. Él propuso el tema de los LEVACs, que era un poco para frenar la estampida. ¿Sabes qué pasa? El tema es cómo se contextualizan las cosas políticamente, porque yo no discrepo con lo que él está planteando. Pero el asunto es que es un problema estructural de Argentina. Es decir, bajo el gobierno del kirchnerismo, que terminó con un 7% de déficit del PBI, de déficit sobre el PBI, estábamos emitiendo deuda para pagar consumo, por ejemplo, de tarifas. Bajo el gobierno de Macri seguimos emitiendo deuda para pagar consumo de tarifas. Pero no en estos valores ni en esa relación del dólar. No, ahora es menor. La significación que tiene el dólar en este momento, ¿cuál es el problema? El déficit respecto al PBI es menor. En un programa anterior hablamos de cómo se había roto, desequilibrado la balanza comercial entre exportaciones e importaciones. Sí. La necesidad del dólar es una necesidad de salir a cancelar al exterior deudas que están teniendo ciertos sectores que están importando demasiados bienes, pero con un agravante: están importando productos terminados. Nosotros les vendemos al mundo productos o materias primas sin procesar, sin valor agregado, y los vivos nos meten todo manufactura terminada. Entonces nosotros, para comprar eso, tenemos que salir a comprar. Este indicador de la necesidad de dólar en este momento tiene que ver con los pagos que están haciendo los empresarios para una cuasi fiesta de productos importados que estamos viviendo. Pero eso tiene como consecuencia que en definitiva... Es un tema que Lucho reitera, pero el que yo... Pero que así, no estoy en definitiva lo que nosotros estamos haciendo es consumir bienes terminados. Somos en una de las economías más cerradas del mundo, para empezar. Somos de las más cerradas del mundo, que tiene el de los menores porcentajes tanto de exportaciones como de importaciones respecto del PBI. Vale, pero ¿sabés qué deberíamos hacer? En vez de comprar ropa, deberíamos decirle a los chinos que nos manden maquinaria. Sí, ¿querés mandar maquinaria barata y fabricamos ropa acá? ¿Querés mandar las estampadoras? Mucha demagogia económica en esto. No hay ningún festival de importaciones. Las importaciones son de las más bajas que tienen las economías abiertas en el mundo. No, vale, vos vas a los supermercados. Me parece que en el tema economía, una cantidad de productos importados que antes no veías, y lo estamos viendo en el supermercado. Me parece que en el tema económico, más que querer cargar contra un presidente o contra el otro, contra la administración lo que está diciendo es que están manejando mal la economía. Políticas. Por eso. Porque a mí no me gusta decir... Política y economía la estamos haciendo mal. Hace mucho tiempo. El manejo económico antes era así, o era malo, ahora es extraordinario. Lo que estoy diciendo es que ahora se agravó. El problema estructural de la Argentina es política y política económica. Y estamos errando sistemáticamente. Esta vez peor que nunca. Digo, de cualquier manera, a mí me da la sensación de que estamos en una situación extrema, donde hay un montón de variables que se nos están yendo de las manos, que al gobierno se le están yendo de las manos y están generando una crisis social, me parece importante. Es decir, hay cada vez más... Bueno, eso se decía también antes de las elecciones y el gobierno ganó. Ah, bueno, está bien. Me parece que hay muchos operadores mediáticos de los que vos sos uno central, Alberto, que generan esa sensación. No, yo no soy. Yo cuento la realidad. Ahora, vos lo haces acá en San Luis, en Buenos Aires, en tu programa. Y sí, también, y te digo una cosa. Sos bueno para claro, eso, tan malo no debo ser, porque hay un montón de gente de todo el país que me ve, te lo puedo mostrar. Sos excelente para hacer eso. No, digo, a lo mejor le estoy contando una realidad que tiene que ver con lo que le está pasando. Digo, a lo mejor, es decir, lo que yo les cuento es lo que le está pasando y se siente reflejado en eso. Digo, no podemos ser tan necios de negar la realidad. Te voy a decir algo, parte de la realidad y de la percepción, que tiene que ver con algo que yo estaba planteando antes. Hoy crece el apoyo del gobierno entre
los sectores de ingresos más bajos y pierde apoyo del gobierno en cierta clase media, que es la que originariamente votó a Cambiemos y al presidente Macri. Y tiene ¿A dónde anclas eso que estás diciendo? En las encuestas. Hay entre los que son los sectores de ingresos más bajos, el apoyo al presidente crece, y entre los sectores medios decrece. ¿Por qué? Porque lejos de esta concepción de que es el gobierno de los ricos y demás, que es un eslogan, pero si vos ves por las políticas, por ejemplo con esto que te mencionaba de las tarifas, vos tenés un sector de ingresos bajos que hoy percibe la asignación universal por hijo, que tuvo aumento de las asignaciones familiares, que tiene el de la devolución del IVA a la canasta básica, que se focalizó la tarifa social en esos sectores y no como era antes, que el subsidio era para los de Palermo, Recoleta, todos, sino que se focalizó en esos sectores. Pero luego hay una clase media que, salvo particulares programas que ha respaldado mucho, como es por ejemplo los créditos hipotecarios de UBA, que se han explotado, han aumentado muchísimo, lo mismo con Procrear, pero es un sector al que lo golpea mucho la inflación, porque le suben los precios, se le hace más difícil llegar a fin de mes y no tienen ninguna ayuda estatal directa, no tienen ningún subsidio directo. Entonces ahí sí es cierto que esa clase eso es una lógica golpeada, que habla bastante mal. Porque el pobre, el segmento más bajo, es pobre ahora en este momento, y hay que decir que es parte de la pobreza estructural de hace algunos años atrás también. No le cambió la percepción. Ahora, el de la clase media es el que se está empobreciendo. Sí, demasiado. le cambió la percepción. Entonces, porque además la pobreza se redujo. El de la clase media, ¿no?, es el que ahora no lo quiere. Sabías que la pobreza se redujo. Habla mal en realidad este gobierno. Ese esquema habla mal de este gobierno. No, te estoy diciendo lo que es la percepción, pero la pobreza se redujo y lejos de lo que dicen de que no se ayuda a los más pobres, al contrario. El tema de que la pobreza se redujo es una falacia, una entelequia, pero ¿sabés qué pasa? Y no lo digo por Lucho porque estemos acá. En general, noto en el debate político en los medios que estamos discutiendo eslogan político todo el tiempo. ¿Qué eslogan político? Bueno, esto que dice él del Festival de las Importaciones. Somos una de las economías más cerradas del mundo. Entonces, ¿cuál es el festival? Es decir, no vas ni al centro ni al supermercado. Como evidentemente. que hay muchas esa es otra cosa para descalificarme, ridiculizarme. Por favor, nadie. Es lo mismo que si yo te dijera, mira, yo... Bebidas importadas, golosinas vos dijiste importadas. Que yo sé de economía, sabés que yo tengo una maestría en economía. Lo estás viendo en los supermercados. ¿Sabés cuál es mi tema de tesis en la maestría en economía? Las tarifas de los servicios públicos. Y no te digo por eso que yo sé del tema. Pero bueno, me parece una forma de descalificación. Lo que te quiero decir es que hay mucho debate que es en el eslogan político y es demagógico eso, y no sustentado en la realidad de los datos. Entonces, ya sea cuando uno dice esto es el Festival de Importaciones o cuando decía el gobierno no lo quiere nadie y después gana las elecciones, me parece que, y yo entiendo cómo es la política y cómo la comunicación es en ideas primarias y muy básicas, pero también creo que tenemos que tener la responsabilidad como dirigentes de discutir en base a información. Les agradezco a los dos, pero antes te quiero, si me permitís, sí, claro. ¿Qué pasó con Isa? Cara dura, Isa. No, sí. Bueno, pero nada que no suceda porque en el Parlamento. Preguntarle su versión, pero no digas que... Yo opino que es un gancho. Perdón, es decir, pido gancho. Yo opino que Gastón Isa es un caradura y un traidor. Bueno, ¿sí? yo quiero... No. Vos no tenés... No, porque él es integrante de mi bloque político y me ofende que digas eso. ¿Cómo no voy a decir? ¿Cómo no voy a decirlo? Eso sí, yo lo conozco mucho más a Isa pero que vos hagas esa alusión. Pero si vos no lo conoces a Isa... Si vos no lo conoces a Isa... No, lo que... A ver, es muy simple. Yo lo conozco. Está bien, pero él como un traidor y un caradura. El proyecto de endometriosis... Porque hay que ser serio con la gente. Pero como miembro de mi interbloque, me ofende que hables así de un compañero de mi bloque y que yo no pueda... El proyecto de endometriosis es un proyecto que tanto ellos como nosotros lo hemos compartido en algún sentido porque la asociación nos invitó a distintas fuerzas políticas a presentarnos su problema y a pedir el apoyo. Sí. Hasta ese punto todos estábamos trabajando a favor. Pero de hecho, presentamos nosotros. Sí, pero es una cuestión temporal. En la comisión ellos habían pedido una preferencia parlamentaria para ser tratado y nosotros le habíamos dicho que sí. Seguíamos nosotros analizando el impacto económico que tenía y además que es una ley tan compleja porque en realidad lo que nosotros conocemos como endometriosis tiene cientos de variables
Es una de las enfermedades o patologías más complicadas porque se mal diagnostica. Entonces nosotros estábamos pidiendo a DOCEP en todo este tiempo que nos diga cuáles son los diagnósticos relacionados posiblemente para tomar un universo, para saber de qué estamos hablando, cuántas enfermedades están relacionadas. Estábamos hablando con el mundo de los ginecólogos, que son los que generalmente atienden esto. Es decir que teníamos el compromiso, todos los bloques, de tratar el tema. Y se los habíamos dicho a la asociación. El miércoles pasado caen haciendo esta escena payaseja, que es la misma que nos hicieron con los bomberos. En vez de cascos, ahora todos con el cosito amarillo, con las mujeres arriba, a meter presión y pretender tratar sobre también tabla lo hicimos de azul sobre el autismo y finalmente lo aprobaron. Cuando el acuerdo era que tenía preferencia y que debíamos esperar los informes porque la presidenta de la Comisión de Salud tenía al otro día tenía una reunión con la ministra. Es decir, miércoles, hoy, jueves. Entonces lo que yo le dije a Isa, le digo, primero, esto no se hace, porque las reglas parlamentarias ellos no habían anunciado que iban a pedirlo sobre tablas. Esto no se hace. Y además, yo rápidamente empecé a buscar en el Tramix, llamo al Ministerio de Salud y miro las distintas gestiones relacionadas con la endometriosis en la época de Gastón Isa y sistemáticamente habían sido rechazadas. Entonces estaba haciendo una propuesta, una formulación que era muy curioso, como él siendo ministro de Salud, en el plan maestro de salud nunca incorporó el tema, no se preocupó del tema, cuando estaba a cargo de DOCEP rechazaba los mismos trámites en relación a las patologías de base y las circulares. Entonces le dije, Gastón, caraduras no, hasta hace 2 años, no es que hace 100 años cuando no se entendía lo que era la enfermedad, hace 2 años era ministro Alberto, de Salud. Es cierto que nosotros utilizamos cierta forma de lo que ellos entienden como presión política, que es la participación de la gente que está afectada por un tema y que la invitamos a la Cámara. Pero es verdad que lo hacemos, y deliberadamente también, pero lo hacemos como una forma de traer a la atención las problemáticas que si no, no se tratan en la Cámara. Él dice, y es verdad, que nos han convocado a distintos sectores políticos a presentar el tema. La verdad que hasta que a mí me convocaron no entendía ni bien qué era la endometriosis y a partir de eso me empecé a interiorizar, elaboré un proyecto y lo presenté. Pero ¿por qué cuando ellos lo fueron a ver no lo presentaron? Sé, y no voy a dar los nombres. Pero porque ella misma nos dijo que ya lo habías presentado. Sí, voy a la misma chica nos dijo, Alejandro, que ya tiene el proyecto. Que no voy a nombrar, que dicen que ya durante la campaña les habían prometido que iban a presentar el proyecto si eran diputados y no los presentaron. Entonces, lo presentamos. Fíjate, con el autismo pasó lo mismo. Hace 4 años presenté el proyecto de autismo y después no lo trataban. Finalmente lo pudimos aprobar y dijeron que era de ellos encima. Me tengo que ir a la pausa. En el próximo bloque, aborto, ¿sí? Así que este es un tema que hay que escuchar porque en algún momento vamos a tener que debatirlo, ¿sí? Pausa, ya volvemos.